Bueno, nada, Oscar, gracias por estar con nosotros. Muy chévere contar con IPA. Eh, es algo que en realidad me alegra mucho que estén acá con nosotros porque desde ese enfoque, digamos, netamente de indicadores, muy técnico, empezar a trabajar temas de innovación y lo hemos hablado varias veces, me parece muy interesante. No sé, Angie, si quieres complementar algo más o le damos la palabra para que le dediques esta presentación a Tatiana. Dale, Oscar. Gracias, Juan Felipe. Bueno, pues justamente como tú mencionabas, nosotros desde IPA hemos trabajado desde hace ya varios años en tratar de pensar cómo hacer innovación desde una perspectiva o desde lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es justamente tomar decisiones basadas en evidencia, utilizando instrumentos de medición e instrumentos, digamos, de investigación que nos permita llevar al siguiente nivel programas e iniciativas de gobiernos en todo el mundo. Entonces, para empezar, quería contarles justamente para los que no conocen, Innovations for Poverty Action es una organización que tiene justamente, digamos, la misión, el propósito, la ambición de poder descubrir y avanzar lo que funciona, utilizando evidencia rigurosa para informar decisiones que, digamos, los tomadores de decisión en el día a día están tomando. Ustedes saben que muchas veces en el sector público, cuando uno está trabajando en el gobierno, el tiempo lo apremia a uno, hay muchas cosas urgentes y lo que nosotros queremos es poder, digamos, darle metodologías y herramientas a los tomadores de decisión para que esos programas que se están pensando, para que esos recursos que se están invirtiendo, efectivamente transformen la vida de las personas y efectivamente logremos el impacto que nos estamos soñando. Algo que es muy propio además de IPA es que casi nunca o nunca trabajamos solos, siempre buscamos generar redes con actores relevantes y con actores, digamos, que pueden traer todo su conocimiento técnico y toda esa experiencia. Y en el fondo lo que eso busca es justamente como generar estas articulaciones entre el tomador de decisión, entre grandes donantes, entre nosotros y también la academia, que son los que nos pueden traer toda esa evidencia y todo ese conocimiento de vanguardia para transformar la manera como se hace política pública en Colombia y en general en el mundo. Y una de las principales apuestas justamente que tenemos en IPA desde hace ya varios años son los laboratorios de política pública utilizando evidencia rigurosa. Actualmente acompañamos y apoyamos más de 12 laboratorios en todo el mundo, sobre todo en África y en Latinoamérica, utilizando buena parte de las metodologías que les voy a comentar, pero sobre todo pensando en cómo adaptar cada una de esas metodologías para que se, digamos, adapten a cada circunstancia, a cada contexto, a cada equipo de trabajo y a cada gobierno y sobre todo sus necesidades. Entonces, yo hoy quiero empezar por contarles la historia de uno de esos laboratorios. Es un laboratorio que nace de la confluencia de dos circunstancias, digamos, muy particulares y muy retadoras también. Una primera circunstancia era que después de la pandemia nos estábamos dando cuenta que habían un montón de maestras en el país que estaban teniendo, digamos, problemas de salud mental, habían crecido, digamos, significativamente sus niveles de estrés, habían empezado a reportar, digamos, mayores síntomas de ansiedad, de depresión, y algo justamente que la evidencia, digamos, ya ha demostrado es que hay una correlación muy alta pues, entre la salud mental de esas maestras y de los cuidadores de los niños y de las niñas y justamente pues las habilidades socioemocionales de las niñas y los niños. Así que si uno quiere transformar y tener niños que en el futuro pues tengan mucha inteligencia emocional y puedan aportar mucho al país, pues hay que empezar justamente por generar acciones que mejoren sus habilidades socioemocionales. Y por el otro lado,
También, digamos, trabajando con uno de nuestros principales aliados acá, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues ya nos estábamos empezando a hacernos la pregunta de cómo hacer innovación en el sector público colombiano, utilizando dos apuestas muy importantes. Primero, el aprendizaje ágil, cómo generar procesos iterativos que le permitan a una política pública aprender de sí misma, como si fuera justamente un sistema, como lo mencionaba Natalia en su presentación, justamente sobre las metodologías del IVOLAB, pero también cómo puede aprender de otras experiencias en el mundo. En el fondo, era una pregunta de cómo conectar las intenciones con el impacto, por un lado, y en el otro lado, cómo utilizar instrumentos de medición y cómo medir la innovación. Justo uno de los grandes debates en este mundo de la innovación pública tiene que ver con cómo medir la innovación y cómo saber si estamos recorriendo el camino correcto y estamos logrando los impactos que nos prometimos lograr. Y al final, esa pregunta es, o la respuesta a esa pregunta es justamente el Laboratorio de Innovación en Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Empezó desde el año pasado, hemos ido conceptualizando, pensando mucho cómo debe verse, cuáles son cada uno de sus servicios, de sus procesos, de sus metodologías, y creo que estas tres frases resumen muy bien sus propósitos. Primero, tener una cultura centrada en el aprendizaje y en el aprendizaje en donde también se involucren los usuarios. Segundo, cómo encontrar soluciones ágiles y escalables a problemas estructurales del país. Y aquí en lo ágil y en lo escalable entendemos justamente esas urgencias de tiempo y de mostrar resultados rápidamente en el gobierno. Y tercero, cómo tomar decisiones basadas en evidencia. Es decir, cómo no improvisar, cómo poder tomar cada decisión intencionalmente y con la seguridad de que esa decisión tiene un sustento importante. Y justamente cuando empezamos a pensar eso, pues el primer paso fue, bueno, ¿cuál es ese marco metodológico? ¿Cómo transformar ideas innovadoras en programas de alto impacto, en programas escalables y que utilicen estos enfoques basados en evidencia rigurosa? Y nuestra respuesta fue un, digamos, marco metodológico que nace de un modelo adaptado global de IPA que se llama el camino al escalamiento. Este es un modelo, digamos, que adaptamos aquí a nivel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nosotros consideramos que aquí, digamos, que confluyen las dos grandes, digamos, escuelas que muchas veces se han impuesto en términos de laboratorios de innovación pública en el mundo. Por un lado, como ya lo han mencionado mucho de los que han pasado por acá, esas metodologías de diseño centrado en el usuario, de pensamiento de diseño, y nosotros poniéndole sobre todo en los enfoques muy centrados en los datos, muy centrados en el aprendizaje continuo y muy centrado en el uso de evidencia. Este camino, aunque digamos parece lineal, no lo es. En realidad muchas veces parece una espiral y muchas veces vamos y volvemos entre uno y otro paso, pero creo que gráficamente nos permite entender cómo podemos llevar una solución o una idea inicial a un nivel en donde podamos comprobar su impacto y donde podamos, digamos, llevar a escala esa solución innovadora. El primer paso, entonces, es el IDAR, en donde pensamos el problema, entendemos, digamos, cuáles son, digamos, las soluciones que deberíamos empezar a diseñar. Después, en el refinar, son procesos iterativos para justamente ganar en efectividad, ganar en optimización de los recursos y tener certeza de que esa iniciativa que estamos pensando pues está justamente funcionando como nos habíamos imaginado. En el evaluar pues básicamente es determinar su impacto y en el escalar es justamente la pregunta grande de cómo adaptamos y diseñamos sistemas orientados a lograr impactos de gran escala. A nosotros nos gusta ver ese camino al aprendizaje como una caja de herramientas. Y no solamente como una caja de herramientas, sino como un proceso iterativo. Justamente por eso nuestro foco en el idear implica aprender sin hacer. En el refinar lo que queremos hacer es aprender haciendo. En el evaluar queremos identificar el impacto que estamos logrando y por último en el escalar, pues justamente esas preguntas grandes de cómo adaptar, escalar, replicar soluciones que sabemos que son innovadoras, que le están pegando a problemas estructurales del país y que queremos que justamente logren transformar la vida de muchas y de muchos.
Entonces, este camino del aprendizaje no implica que cada solución empiece desde el punto de idear, según la necesidad, según lo que necesiten los usuarios y según también las necesidades de una agencia de gobierno como el ICBF. Lo que nosotros hacemos es entender cuál es ese conjunto de herramientas que tenemos que poner a disposición de un equipo de trabajo, y básicamente el camino del aprendizaje funciona como un espacio de experimentación y de colaboración conjunta en donde IPA, el equipo de laboratorio, los equipos técnicos y también la voz de los usuarios confluyen para entender cómo solucionar un problema que queremos pues justamente transformar, ¿no? Entonces, como se dan aquí cuenta, a nosotros nos gusta pensar en este camino al aprendizaje como con herramientas que vienen de diferentes escuelas. En el IDEAR utilizamos prototipos, utilizamos el camino del usuario, pero traemos también herramientas del enfoque de políticas basadas en evidencia, como los mapas de evidencia, las conversaciones con expertos, las revisiones de literatura. En el refinar hacemos evaluaciones de proceso, mediciones de resultados tempranos, algunos otros tipos de prototipos. En el evaluar buscamos justamente determinar si los efectos que nos habíamos propuesto están efectivamente ocurriendo, y en las herramientas, digamos, de la escalada, pues ponemos a disposición otro tipo de herramientas distintas, más en términos de garantizar la costo efectividad y la calidad a escala de la implementación que buscamos. Eso, cómo se ve en la práctica, cómo se ve en el día a día, y cuando te sientas con los equipos técnicos y cuando te sientas con los usuarios, eso se ve como ciclos de aprendizaje ágiles e iterativos. Muy parecido a lo que al comienzo nos explicaban de los diamantes y de la metodología de diamantes que utiliza IvoLab. Nosotros lo vemos acá más como ciclos que se empiezan, digamos, a unir uno tras el otro y que pueden ocurrir en el idear muchas veces, en el refinar de maneras múltiples, y que nos van a dar, digamos, como razones de que vamos por el camino correcto. ¿Cuáles son exactamente las metodologías y herramientas que utilizamos? Utilizamos primero una metodología que nosotros consideramos muy importante, que son las agendas de aprendizaje. Las agendas de aprendizaje surgen de la teoría del cambio, de la idea que queremos impulsar, y es básicamente convertir nuestras ideas de cambio y esos supuestos y esas cosas claves que queremos entender en preguntas. Lo que queremos entender aquí es hacernos las preguntas correctas y responderlas en el momento adecuado, utilizando los instrumentos de medición a la medida. No se trata de tener 1000 indicadores, se trata de tener las preguntas correctas y responderlas en el momento correcto. Después definimos cómo vamos a aprender. Utilizamos muchísimos tipos de herramientas. Pueden haber encuestas, pueden haber etnografías rápidas, pueden haber más caminos del usuario, pueden haber prototipos. Cualquier metodología que nos permita responder esa pregunta. Recolectamos los datos, entendemos qué aprendimos, y después eso termina con unos talleres que a nosotros nos parecen supremamente poderosos, que son las sesiones de pausa y reflexión. Acá nos sentamos entre todos y de manera colaborativa entendemos qué funciona, qué no funciona y qué debería mejorarse. Estos ciclos de aprendizaje ágiles tienen además la fuerza de que no van en contravía con los ritmos propios de una política pública ni con las urgencias del gobierno. Nos adaptamos a eso y respondemos a tiempo y en tiempo real, siempre informando decisiones, utilizando pues metodologías de innovación rigurosa. Para el caso de Sanar para Crecer, nosotros logramos en el IDEAR entender justamente, cuando revisamos un montón de literatura, cuando revisamos experiencias y entendimos cuál era el problema y las necesidades de las maestras en Colombia, que nuestra apuesta era un programa que promueve el bienestar emocional de las maestras a través del autocuidado y la gestión emocional utilizando prácticas de mindfulness. Empezamos a pensar en esa solución desde el año pasado, tuvimos varios ciclos de aprendizaje y ahora mismo estamos en el evaluar. Eso cómo se ve y cómo nosotros podemos tener certeza, gracias a las mediciones que hemos hecho, de que está funcionando y que lo estamos consolidando. Vamos 3 ciclos de aprendizaje y como pueden ver aquí en esta diapositiva, si se dan cuenta, los indicadores de medición sobre retención, sobre habilidades de conciencia plena y sobre actividades de conciencia plena mejoran conforme los ajustes pedagógicos que le hacemos a Sanar para Crecer van implementándose.
pasamos de un 56% a un 79% de retención, subimos el porcentaje de habilidades de conciencia plena, subimos las actividades de conciencia plena y ahora mismo lo que estamos pues es básicamente evaluando su impacto. Justo este mes empezamos el trabajo de campo para recolectar la línea final y en unos meses seguramente podremos tener más certeza si estamos logrando lo que habíamos soñado y podemos pensar ahora sí a escala y a llevar, digamos, a sanar para crecer a otros lugares del país. En estos momentos, Sanar para Crecer ya ha impactado a más de 2.500 educadores en más de 11 municipios del país. 70.000 niñas y niños están recibiendo justamente una mejor calidad de la atención porque esos 2.500 educadores ahora tienen mejores habilidades socioemocionales. Tenemos mejoras en las capacidades de conciencia plena del talento humano y más del 83% de los participantes recomiendan el programa. Entonces, pues Juan Felipe, lo que nosotros queríamos aquí donar es justamente una metodología centrada en la evidencia que creemos que le aporta mucho al ecosistema de innovación pública en Colombia, porque tratamos de resolver esas grandes preguntas de cómo medir la innovación y además nos hacemos la pregunta de cómo hacer innovación midiendo por diseño, ¿no? No trayendo lo mejor, digamos, de este enfoque de políticas basadas en evidencia y poniéndola a conversar con otras metodologías. Así que, bueno, eso era lo que queríamos contarles hoy y muchas gracias por invitarnos. No, Oscar, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Esto, digamos, le hace muy feliz a la economista que llevo dentro, sobre todo pues estos temas de medición, ¿no? Y de innovación basada en evidencia, un poco como, ¿no? Pues que la innovación también puede ser rigurosa y también puede basarse en el método científico y que debería siempre ser un proceso riguroso. Entonces, chévere igual verlo desde esa perspectiva. Aquí me gustaría traer un par de preguntas sobre todo este concepto de aprendizaje ágil. La primera es, pues digamos, y aquí también desde mi rol de economista, construir indicadores es difícil, ¿cierto? O sea, pues no es tan fácil. ¿Cómo han ustedes superado esa barrera de conseguir datos, construir indicadores de manera ágil? ¿No? Normalmente uno piensa en recolectar datos y piensa en una encuesta que se puede demorar 3, 6 meses. No, pues todo lo opuesto a ágil. Entonces, no sé, que nos cuentes un poquito de tu experiencia en cómo se construyen estos indicadores de manera ágil, cómo se mide de manera ágil y cómo lo podemos incorporar a nuestros procesos de innovación. Creo que lo más importante y creo que el punto uno es justamente entender que tu objetivo no es tanto definir indicadores, sino entender exactamente cuáles son las preguntas que quieres hacerte y que esos indicadores no estén pensados en la gestión que estás logrando, digamos, número de usuarios beneficiados, cuántos municipios, sino que esos indicadores estén pensados en lo que necesitas aprender y eso es justamente lo que nosotros hacemos en la agenda de aprendizaje. Sacamos una lista de esos aprendizajes claves, esas cosas que todavía no tenemos certeza de si funcionan o no, y priorizamos. Entonces, no implica hacernos todas las preguntas en cada ciclo de aprendizaje, implica entender cuáles son las preguntas que quieres hacer si estás en el idear y priorizar y seleccionar. Porque de lo contrario, justamente puedes caer en el error que tú mencionabas, ¿no? Tener 55 indicadores y entonces tienes que hacer un montón de esfuerzo por recolectar información y un montón de instrumentos. Aquí lo que se trata es priorizar, encontrar las preguntas correctas y responderlas en el momento adecuado y también buscar, digamos, formas de recolectar esa información que no necesariamente pues son encuestas muy largas. Nosotros utilizamos entrevistas semiestructuradas, nos vamos a campo y hacemos etnografías rápidas y en cuestiones de un par de meses haciendo prototipos muy rápidos con el talento humano, con nuestros usuarios, podemos aprender rápido. Y eso hace justamente que estos ciclos de aprendizaje pues tengan ritmos de 3 o 4 meses y logras empezar a mejorar tu programa en tiempo real conforme se van implementando. Creo que lo importante aquí es encontrar como la correcta medida de preguntas e indicadores que quieres hacerte y cuántos de los quieres hacer. No todo lo tienes que responder ya, hay cosas que pueden ir, digamos, respondiéndose en el camino. Lo importante es entender en qué momento del camino del aprendizaje estás, cuáles son tus preguntas más importantes y esas preguntas importantes, cómo te pueden ayudar a ti
a mejorar tu programa y no tanto, digamos, a reportar indicadores muy de gestión, sino muy orientados en el aprendizaje. Oscar, yo siento que este ejemplo es algo como de lo real que se ve en las unidades y laboratorios de innovación o la gente que hace innovación pública, ¿no? Porque normalmente lo que uno ve es un gran desarrollo de habilidades en diseño, en creatividad, ¿no? No ve tantos economistas en los equipos de innovación. Acá tenemos una dupla perfecta. Tenemos a Ángela, que es economista, con Natalia, que es diseñadora y trabajan conjuntamente, que creo que esa es la gran apuesta para mí en los laboratorios, ¿no? Y también he sido muy crítico en términos de que nos falta mucho todavía temas de indicadores y hay gente que dice, no, tenemos que meterle más creatividad, quitar ese tema tan burocrático de indicadores porque se pierde innovación. Yo estoy en desacuerdo, creo que tiene que haber una mezcla. ¿Cómo manejar eso con respecto a, será que si le meto más indicadores, si le meto más evaluación, estoy limitando las potencialidades creativas de un proceso de innovación? O por el otro lado, ¿por qué tengo que meterle tanta creatividad e imaginación si lo que estamos buscando acá son indicadores, ¿no? El hilo conductor acá es la experimentación, y es que si yo estoy experimentando, tengo que estar en constante, digamos, recolección de evidencia. ¿Cómo manejar eso, no? Exactamente, yo creo que no son, digamos, temas excluyentes, no se trata de que la creatividad, digamos, pelea con la medición, creo que más bien son dos capacidades que se complementan muy bien. En el idear, en el refinar, incluso en el evaluar, hay mucho potencial de creatividad y uno tiene que estar todo el tiempo, digamos, lanzando ideas que te permitan a ti pensar diferente tu programa. Y creo que cuando uno pone justamente el enfoque o el acuerdo en el aprendizaje, abre, ¿sabes? Como que abres la mente de todas las personas que trabajen en ese proceso de innovación a permitirse aprender, que también implica aprender a fallar, a repetir, a iterar, a decir esto no fue por aquí, esto por allá. Pero para entender si lo que estás haciendo funciona, si necesitas repetir o necesitas devolverte o necesitas añadir algo a tu programa, pues ahí es donde es importante medir, saber exactamente si esos procesos creativos te están llevando en el camino correcto y te están acercando más a tu impacto. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos procesos del laboratorio de innovación es justamente eso, como poder dar información muy sencilla, muy clara, muy al punto, que también sirva como catalizadora de conversaciones creativas, diferentes, para que los equipos de trabajo puedan encontrar soluciones de cómo ir mejorando su programa, pero informando esas decisiones con los datos y con la evidencia que tú vas recolectando. Creo que no son excluyentes, más bien se complementan muy bien y creo que esos datos y esas mediciones lo que hacen es, digamos, más bien como impulsar la creatividad y orientarla como en la dirección correcta para que tú tengas la certeza de que tu idea realmente se está consolidando y está cada vez más cercana al impacto que quieres lograr. No sé, Angie, si tú tienes más preguntas. Yo tengo otra que quería hacerte aprovechando que estás acá porque este tema me gusta mucho y es cómo trabajar este tipo de enfoques que tú planteas en organizaciones tanto como IPA como con entidades públicas que pueden estar, digamos, muy lejanas o no tan cercanas, por decirlo así, a temas de innovación, a procesos basados en la innovación, ¿no? Que tienen una rigidez como tal, ¿no? No sé si puedas contarnos, porque puede que alguna persona que nos escuche diga, esto está buenísimo, pero ahora tengo que empezar a hablar con el tomador de decisión para ver cómo en realidad puedo aplicar esto, ¿no? Porque es bien completo. No sé si puedas contarnos algo tanto de la experiencia en el proyecto como internamente. Sí, totalmente. Nosotros, digamos, desde IPA tenemos, digamos, un enfoque de pensar nuestros laboratorios como equipos, como embebidos en las organizaciones públicas. Digamos, el laboratorio del ICBF está en el ICBF, está ya como, hace parte de la organización y de los procesos internos del ICBF. Entonces, creo que mi primera recomendación sería, cuando uno quiere trabajar muy de lleno con una organización pública, pues hay que poner el laboratorio ahí adentro. Y hay que trabajar con la gente, digamos, que pueden ser esos champions que te van a llevar, digamos, a impulsar estas estrategias. Nosotros en el ICF encontramos un equipo que era el equipo de gestión del conocimiento, un equipo que estaba intentando promover este enfoque y que había logrado muchas cosas, pero que necesitaba, digamos, estructurarse mejor. Aprovechamos todas esas capacidades generadas en el equipo
y lo que hicimos fue, digamos, hacer esa transformación hacia un laboratorio de innovación. Entonces creo que lo más importante es empoderar a los funcionarios públicos que están ahí adentro. Punto uno. Punto dos, creo que cualquier laboratorio, cualquier proceso de innovación tiene que empezar por pensarse desde la flexibilidad y desde la urgencia del sector público, ¿no? Digamos, de nada sirve tener procesos muy largos de innovación si lo que en el sector público necesita es responder rápido. Y nosotros lo que sí hemos hecho y lo que hemos logrado hacer es que todas estas metodologías son tan flexibles que nos permiten a nosotros actuar muy rápidamente para no perder la oportunidad de informar una decisión. Y lo tercero, pues trabajamos mucho justamente en generar esas capacidades y en mostrarle a los equipos técnicos que sus programas, que sus ideas pueden tener mejores resultados aún y pueden hacerse de una manera diferente si siguen estos procesos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Como mostrarles que añade valor hacer un proceso de innovación basado en evidencia en vez de generar más trabajo y que nosotros podemos responder a sus urgencias y a sus demandas. Creo que eso también es muy importante. Pero en específico creo que es eso, ¿no? Uno tiene que trabajar con los que están adentro, porque desde afuera a veces se pierde mucho justamente pues ese saborcito que tiene el sector público que lo hace a uno correr y tener que mostrar resultados rápidamente. Bueno, pues creo que si esta fue la dedicación para Tatiana, creo que es una excelente dedicatoria. Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo y al equipo de IPA. Muchas gracias por compartir estas metodologías y este conocimiento. Gracias, Juan Felipe, por invitarnos y estamos muy atentos también a seguir colaborando y a seguir poniendo en este ecosistema de innovación todas las herramientas y las metodologías que estamos diseñando, porque sabemos que podemos aportar mucho y que estos enfoques centrados en la evidencia también apoyan muchos de los debates que hemos tratado de impulsar en Colombia en este ecosistema. Gracias.